Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este martes 9 de junio del año 2026. Hay varios asuntos que les vamos a compartir esta tarde. Por supuesto, en la primera parte del programa vamos a ofrecerles un repaso de la crisis más importante que tenemos en términos sociales en el país, que es la crisis en torno a personas desaparecidas, pero sobre todo nos vamos a concentrar en esta enorme efervescencia de protestas sociales que hay de cara al Mundial de Fútbol que va a arrancar en un par de días, este 11 de junio. Tal como les hemos ido informando, ya hay protestas que se han venido realizando, otras que se realizan el día de hoy y sobre todo hay muchas convocatorias para mañana, miércoles 10 de junio y el jueves, el día de la inauguración del Mundial. Convocatorias muy amplias, digamos, con causas muy amplias. Principalmente destacamos familiares de personas desaparecidas, familiares de víctimas de la violencia en nuestro país, también, por supuesto, del magisterio disidente. Campesinos también han hecho convocatorias para manifestarse. Hay diferentes causas sociales que están siendo convocadas, no solo una megamarcha que se está planteando para la Ciudad de México el día de la inauguración del Mundial, sino también acá en Guadalajara ya se está convocando a una marcha este jueves en el centro de Guadalajara en contra pues o más bien como una oportunidad para exponer las crisis que tenemos a escala local ante el mundo, ante este evento. Vamos a tener un contacto hoy con María González, quien es directora del IMDEC, junto con otras organizaciones van a presentar lo que es el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos. Dice el Mundial bajo observación porque los derechos humanos no entran en pausa durante la Copa. Tendremos varias informaciones en este sentido. Hacia el final del programa les pondremos al día con otros asuntos, principalmente el tema de la guerra en Medio Oriente que continúa muy tensa. De hecho, Donald Trump anunció el día de hoy que Irán derribó un helicóptero militar Apache y que habrá represalias de Estados Unidos a este ataque. Continúa, a pesar de que oficialmente hay un supuesto alto el fuego, en realidad ya se rompió desde el fin de semana pasado, tal como le informamos. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y a través de nuestras cuentas en redes sociales donde ya estamos transmitiendo en formato video en vivo. Este programa nos encuentra como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora a que se suscriba y así nos apoya y usted recibe puntualmente las entrevistas y los contenidos que generamos cada tarde. Gracias a Alejandro Coronado que nos apoya con la producción de este espacio, gracias a Isabel Rizo que nos brinda el apoyo también con la producción y gracias a Emanuel Candelas que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Hay mucho debate, por cierto, con el tema de las protestas sociales en el marco del Mundial. Digamos que me parece errada la actitud que ha asumido personalmente la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que detrás de esta efervescencia social hay fuerzas oscuras de la derecha. Particularmente señaló en la conferencia de prensa mañanera al empresario Ricardo Salinas que por supuesto la derecha va a aprovechar, digamos, esta coyuntura de descontento social para pues tratar de inestabilizar al gobierno. Sin embargo, creo que todo esto es consecuencias de falta de respuestas de los gobiernos de la Cuarta Transformación a demandas que siguen pendientes desde mucho antes. Por ejemplo, el caso de las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa,
que ahora me parece que hay un intento también por frenar sus movilizaciones en la Ciudad de México, incluso un intento de criminalización. Pero bueno, vamos a partir con la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto porque el fin de semana integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros localizaron 2 cuerpos más sepultados clandestinamente dentro de una vivienda en el fraccionamiento Lomas de la Capilla, esto en Ixtlahuacán de los Membrillos, con lo que la cifra de víctimas encontradas por las buscadoras en ese municipio ya subió a 31 víctimas. Este conteo comenzó en marzo, cuando comenzaron las exploraciones en los fraccionamientos Lomas de la Capilla y Los Olivos, cuenta una nota de el diario NTR. Señala que integrantes del colectivo informaron que la localización ocurrió durante una jornada de inspección en varias fincas de la zona. Al intervenir una vivienda, identificaron alteraciones en el terreno y después de excavar encontraron 2 cuerpos enterrados casi a 1,5 metros de profundidad. Las víctimas estaban envueltas en bolsas y aún conservaban tejido humano, lo que podría facilitar futuras labores de identificación por parte de las autoridades. Una de ellas vestía una camiseta de tonos azul marino y naranja, pantalón negro y tenis, y según informaron las buscadoras en este recuento. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Un gusto saludarte. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo en todos los formatos en los que es posible escuchar y ver también a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí. Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Volviendo a esta nota de los colegas de NTR, el hallazgo fue reportado a las autoridades correspondientes, por lo que personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de los restos. Las integrantes del colectivo señalaron que las búsquedas continuarán en la zona debido a información que han recibido sobre la posible existencia de más puntos de inhumación clandestina dentro de los desarrollos habitacionales abandonados del municipio. En otra nota, dentro del foro Tarjeta Roja Desaparecidas y Desaparecidos en México, organizado por el Colegio de México, el colectivo por Amor a Ellos, a través de Marta Morales, una de sus integrantes, habló de la inutilidad que le ven a las mesas de trabajo que mes con mes encabeza el gobernador Pablo Lemus de Jalisco para abordar el tema de la desaparición de personas en el estado, ya que no hay avances. Una nota también de los colegas de NTR. El problema, explicó la buscadora, es que pese al discurso que tiene el gobernador y su gobierno de apoyar a las víctimas, las acciones chocan con esa narrativa porque todo sigue igual que antes, tanto la invisibilización como la revictimización. La citamos, dijo: se supone que al inicio de este sexenio, se refiere al de Lemus, íbamos a tener buena voluntad política porque se nos abrieran las puertas, pero definitivamente vemos que es una simulación. Varios de los colectivos de Jalisco han implementado que semana a semana salen a pegar fichas de búsqueda e inmediatamente personal del ayuntamiento o policías municipales comienzan a despegar dichas fichas. Pero fíjese en esto que enfatizó, eso sí, consideró que la invisibilización se intensificó ahora por el Mundial de la FIFA, ya que las autoridades quieren una ciudad limpia y bella y por eso retiran las cédulas de búsqueda. Hemos tenido una lucha constante porque no nos quieren visibilizar. Se supone que quieren que en Guadalajara esté limpia, bella, que la pasión del fútbol se desborde en todos los aspectos, pero las autoridades siguen minimizando, haciendo una simulación. Yo pienso que aunque nos sentemos mes con el gobernador, sigue la simulación y todas las familias estamos muy molestas. Dijo de qué sirve, o preguntó de qué sirve ir a desgalillar, a gritar nuestras frustraciones en esas mesas, de qué sirve si no hay resultados. Ese es nuestro enojo, y no solo en Jalisco, creo que es donde quiera. Nos juegan el dedo en la boca, ya basta de esa simulación, y ante la invisibilización del problema durante el Mundial, otros colectivos como Luz de Esperanza han implementado actividades como las cascaritas por la memoria o la pega de cédulas de desaparecidos, en las que las víctimas lucen el jersey de la selección mexicana y se acompañan con elementos de la Copa del Mundo. Bueno, oficialmente el gobierno informó que la Fiscalía del Estado que da a conocer que durante la primera semana de junio fueron localizadas 39 personas que contaban con reporte o denuncia por desaparición aquí en Jalisco. Según el informe emitido por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, entre el 1 y el 7 de junio se recibieron 19 denuncias por desaparición, mientras que las acciones de búsqueda e investigación permitieron localizar a 39 personas. Hay que recordar esto en el contexto en el que ayer le compartíamos que el doctor Víctor Manuel González Romero daba a conocer que la semana pasada
pasada es la semana con más número de personas desaparecidas en lo que va del año. 63 personas desaparecidas solamente en una semana. Pero qué impresión el contraste, porque aquí están reportando las autoridades solo 19 en la semana justamente del 1 al 7 de junio. Que por cierto, dice la nota que de estas 39 localizaciones, 26 de las víctimas contaban con carpeta de investigación. De ellas, 21 fueron localizadas con vida y 5 sin vida, por lo que las autoridades siguen con las indagatorias para esclarecer la circunstancia de cada caso. Bueno, y en este contexto solo como una mención que era obvio que no iba a pasar desapercibido, pero cada vez hay más compañeros periodistas, colegas periodistas de distintas partes del mundo que están viniendo a cubrir el Mundial, que evidentemente se dan cuenta que una cosa que no se puede omitir es la crisis por desaparición de personas. La televisión belga hizo un reportaje justamente sobre las desapariciones aquí en Jalisco. Ya se lo compartimos en redes sociales. Está justamente... ¿Qué hablan en Bélgica? Además de francés, se llama, se me escapó el nombre. Flamenco. Sí. Creo que está en flamenco, me parece, el reportaje. Pero bueno, solamente para darnos un contexto de que, como era evidente, no iba a pasar desapercibido para los periodistas que vienen a cubrir el Mundial de Fútbol, que además de que se viene a cubrir este negocio, extraordinario negocio que es el Mundial de Fútbol, bueno, hay una crisis social y política muy profunda en Jalisco, como la que siempre insistimos aquí, que es la crisis por desaparición de personas. Choca a un extranjero. Nosotros quizás ya se nos hace normal que vamos por el centro y vemos pegadas fichas de cédulas de búsqueda por miles, porque eso es lo que hacen los colectivos de búsqueda, especialmente Luz de Esperanza. Uh-huh. Cada fin de semana que salen a pegar fichas de cédulas de búsqueda son entre 2.500 y 3.500. Si usted va al centro, se puede ver varios puntos tapizados. De hecho, varios puntos de la ciudad este fin de semana estuvieron en La Calma y pegaron más de 2.500 fichas de búsqueda. Bueno, si usted va a otro país, no se va a encontrar con esas imágenes urbanas, porque no hay una crisis semejante en otras partes del mundo. Pero bueno, ya solamente para mencionárselo, ya iremos compartiendo otros trabajos de la prensa internacional sobre este tema. Antes de irnos a la pausa, vamos con esta primera nota. Por iniciativa de la diputada de Futuro, Mariana Casillas, el Congreso local hizo un exhorto al gobierno de Jalisco para que en cualquier manifestación que se realice en los días de la competencia futbolera se respeten los derechos humanos de los manifestantes en un marco de estricto apego a la ley, así como el libre ejercicio de la manifestación pública. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega en UDG Noticias. Cuenta que el llamado del Poder Legislativo está dirigido a la Secretaría General de Gobierno y contó con el aval de todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo. Dijo, y cito aquí a la diputada, la historia reciente de Jalisco demuestra que la protesta social ha sido tratada por los gobiernos como un problema de orden público y no como el ejercicio de derechos. Durante décadas, las autoridades han respondido a la inconformidad social con vigilancia, criminalización, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, señaló la diputada. Al justificar este exhorto, dijo, la llegada del Mundial colocará a Jalisco bajo el escrutinio nacional e internacional. Lo que estará en juego no será únicamente la organización de un evento deportivo, sino la capacidad del Estado para respetar los derechos fundamentales de quienes deciden expresar públicamente su inconformidad. La imagen que debe proyectarse no es la de una ciudad blindada contra la crítica, sino la de una sociedad donde la protesta pueda ejercerse libremente y sin temor a represalias, dijo Mariana Casillas, y en el exhorto también se pide específicamente al titular de la Secretaría General de Gobierno, Salvador Zamora, que garantice que las corporaciones policiales de la entidad actúen bajo un protocolo especializado en derechos humanos para atender la protesta social. Hay muchas más notas sobre este tema a lo largo de pues prácticamente de las próximas 5 semanas. Uh-huh. Iremos preparando una sección especial de notas que tienen que ver con el Mundial, pero específicamente con protestas sociales. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos directamente a la línea telefónica para enlazarnos con María González. Ella es directora del Instituto Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y forma parte de distintas organizaciones como, entre otras, Luz de Esperanza, la Red por los Derechos, Todos los Derechos para Todos, y otras, Cereal también, CEPAT, y otras organizaciones que hoy presentaron el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, el Mundial bajo observación, porque los derechos humanos no entran en pausa durante la Copa. Este se presentó al mediodía, ahí en un espacio del Centro de Derechos Humanos del ITESO, en la calle Madero, muy cerca del expiatorio. María González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes y saludo a la audiencia. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu disposición para informar al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Cosa Pública 2.0, de distintas actividades. ¿Nos abundas más sobre este proyecto Observatorio Mundialista de Derechos Humanos? Sí, con mucho gusto. Pues esta es una iniciativa nacional, un observatorio mundialista de derechos humanos a nivel nacional, y es promovido por la Red Nacional de Derechos Humanos Todas, Todos y Todes, de la que formamos parte varias organizaciones aquí en Jalisco, que lo presentamos el día de hoy. Esta Red Nacional está presente en 23 estados del país y somos 88 organizaciones. Probablemente se trate de la red de derechos humanos más grande del país, ¿no? Exacto, es la red de derechos humanos más grande de México. Uh-huh. Y aquí en Jalisco hoy presentamos este observatorio mundialista, el CEPAT, el Cereal, AJAYI, Siquini, el Centro de Derechos Humanos del ITESO, el INDEC y también el colectivo Luz de Esperanza y la Asamblea Popular por Jalisco y el Frente Popular Jalisco. Este observatorio es muy, muy importante. Sobre todo porque pues ya se han dado violaciones a derechos humanos, como sucede en la historia, en todos los mundiales, pero en el caso de este Mundial 2026, como observatorio ya tenemos documentado la violación de 15 derechos humanos, varios que ya han sido violados a nivel nacional y especialmente aquí en Jalisco, y otros que podrían estar en riesgo durante el Mundial, que empieza pues el jueves, sí, que dura estos 39 días, pero sobre todo también este observatorio va a estar atento a lo que pase después, que creo que es algo importantísimo, o sea, no perder de vista el post-mundial, donde realmente pues ahí vamos a ver efectos, impactos, violaciones, pues consecuencia de pues estos eventos globales. Pero me llama la atención, perdón María que te interrumpa, pero dices ya se han violado 15 derechos humanos. ¿En qué momento y qué derechos se han violado y a quiénes? Sí, mira, por ejemplo, lo que tenemos documentado como afectaciones ya son todos los operativos de limpieza social que se han dado alrededor de los estadios. Aquí estamos hablando de las 3 sedes mundialistas, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y también de las subsedes, que es algo que no podemos olvidar, sobre todo porque México no solamente tiene sedes, sino también, por ejemplo, en Tijuana, en Baja California, el estado de Hidalgo, la ciudad de Pachuca, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Tijuana recibe la selección de Irán, por exactamente, ejemplo. Reciben las elecciones. Entonces, limpieza social alrededor de los estadios, eso ya se dio y esto qué ha significado. María, ¿y ocurrió en todas las ciudades donde son sedes y subsedes? ¿Pudieron registrar que en todos los casos hubo estos procesos de limpieza social, es decir, retirar indigentes, personas en situación de calle de los centros, así como para que no se vieran ahí en esos entornos? Sí, esto ocurrió en las 3, está documentado que ocurrió en las 3 sedes. Y esto está sobre todo vinculado a las exigencias que hace la FIFA. O sea, la FIFA exige que se garantice, digamos, el orden, la movilidad y el control de las zonas mundialistas. Entonces, esto significa el retiro del comercio informal. Híjole. Esto ha ocurrido alrededor de los estadios, pero también en los centros. El Parque Rojo, aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara
Si vamos al centro, los que vivimos por el centro, por ejemplo, yo vivo muy cerca de Federalismo, y toda esta parte de Federalismo siempre había personas en situación de calle. Ahora uno recorre las noches. Claro, por ahí un albergue, me parece que en Federalismo, en Acuña. Te escucho decir, estas son las directrices o los ordenamientos de la FIFA, y no puedo dejar de pensar que son directrices muy fascistas, ¿no? Es decir, a lo mejor no lo dice explícitamente, pero no es una orden de decir no quiero pobres ni indigentes en la calle. Sí, sobre todo, pues es buscar esta visibilidad, digamos, de limpieza social, en donde nada que pueda, pues verse según estas normas fuera de lo común, entonces hay que retirarlo, ¿no? Y aquí estamos hablando de comercio informal, pero también de situaciones en situación de calle, ¿no? Y de población callejera, de vendedores, de personas sin hogar. También, pues todo el maquillaje urbano, ¿no? En las ciudades sede. Estos son grandes impactos que tienen, digamos, dos caras, ¿no? La del presupuesto, o sea, obras millonarias que nadie pidió, que no necesariamente son necesarias, como lo que sucedió con la Minerva, con el Parque Rojo, con el Centro Histórico, etcétera. Pero esto también está documentado en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Ocurrió también el mismo proceso. María, esto ya es, digamos, los meses previos. ¿Qué pueden esperar ahora en estas semanas mundialistas con este Observatorio Mundialista de Derechos Humanos? Sí, bueno, una de las principales funciones es los grandes operativos de seguridad, que son exigencias de la FIFA, y que pues lo que se ha anunciado es este operativo que va a desplegar a nivel nacional más de 100,000 elementos, y ahí hay marina, fuerzas militares, policíacas, Guardia Nacional, policías o seguridad privada. En el caso de Jalisco, lo que está transparentado y lo que se ha documentado son alrededor de 17,000. Pero alrededor de esta hipervigilancia, pues siempre hay violaciones a los derechos, ¿no? Uno, que obviamente ya se empiezan a inhibir acciones de protesta, porque el mundial, en todas sus sedes o históricamente, siempre ha sido usado también para visibilizar lo que realmente sucede en estos lugares o países que son sedes. En este caso, lo que ya se ha documentado por parte del observatorio, sobre todo, son los operativos en Ciudad de México contra los maestros, ayer contra los estudiantes y los padres y las madres de Ayotzinapa. Pero aquí en Jalisco estamos hablando de que la sede del área metropolitana de Guadalajara, pues estamos hablando de un área metropolitana con represión sistemática, ¿no? Entonces, esta es una de las principales preocupaciones, la gran inversión de hipervigilancia o de tecnología para la hipervigilancia, el despliegue de todas estas fuerzas policiales, policíacas, y cómo se puede entonces afectar a la protesta social, a las movilizaciones, inclusive a todo el aparato, digamos, del derecho a la movilidad, ¿no? Así es. ¿Qué tal, María? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Estaba viendo el comunicado de la red que emitió la red hace algunos días también cuando anunció este observatorio. Además de esto que comentabas, de esta situación repudiable de la limpieza social de personas en situación de calle, enumeran que también ya han observado desplazamiento forzado, desalojos, persecución a personas migrantes y violencias institucionales contra poblaciones prioritarias. ¿Nos comentas un poco más de detalles también? ¿Qué otras víctimas ha habido ya de estas violaciones a los derechos humanos, además de los desplazamiento, digamos, de las personas en situación de calle? Sí, eso es muy importante porque justo el llamado del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos no solamente está centrado en las tres sedes, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, sino es una mirada nacional.
Y aquí es importante decir que, por ejemplo, todas las políticas de movilidad humana, ¿no? Migratorias, ahí también ya se ha documentado a nivel de la red y sobre todo las organizaciones que acompañan personas en movilidad, situaciones de violación a derechos humanos en todo el tema de las entradas al país, ¿no? Y también, pues, reconocer la subsede que es que es Tijuana, ¿no? Como una entidad, pues, fronteriza. Entonces, el observatorio tiene como objetivo no solo documentar, sino también denunciar e incidir en el premundial, que ya lo estamos haciendo con esta primera documentación que es amplia. Durante el mundial, entonces el observatorio va a estar emitiendo alertas de manera constante y también informes de manera permanente, pero también se va a establecer comunicación pues con las distintas autoridades y niveles de gobierno. Pero sobre todo el observatorio va a tener especial atención justamente en poblaciones históricamente excluidas, que son migrantes, mujeres, defensores de derechos humanos, personas racializadas, comercio ambulante, movimientos sociales, periodistas y toda la comunidad de la diversidad, ¿no? O sea, especial atención ahí porque generalmente es donde se generan o se agudizan este tipo de violación. María, ¿cómo se va digamos, a poner en práctica este observatorio mundialista? ¿Cuántas? Bueno, ya comentaste que está, digamos, no sé si sea, lo entendí bien, coordinado por la red Todos los Derechos para Todos, donde pues participan decenas de organizaciones de la mayoría de estados del país. ¿Cómo será puesto en práctica específicamente este observatorio? El observatorio es una iniciativa no solo para personas defensoras de derechos o no solo para quienes integramos la red TDT. Tiene dos canales. El primero es documentación en calle. Entonces, el observatorio tiene un micrositio en la página oficial de la red TDT que vamos a tener todas las organizaciones que la conformamos, y en el caso de Jalisco, pues pueden buscar al INDEC, al CEPAT, al Centro de Derechos Humanos del ITESO, CICINI, Serial, a JAGI. Entonces hay dos formas. Una en calle, documentar, la otra es vía digital, por todos los canales. O sea, pueden documentar a través de una organización, estar como ciudadanos, ciudadanas. Hay también información en el observatorio de qué hacer, ¿no? Frente a alguna violación. Y aquí estamos actuando. El observatorio va a tener como qué hacer frente a estas 15 violaciones, ¿no? O posibles 15 violaciones. Perdón, María, se interrumpió se interrumpió la comunicación en los últimos segundos. Solamente si nos puedes repetir lo último. Sí, decía que también el observatorio tiene formas o información que vamos a estar haciendo llegar a la ciudadanía en calles y a través de redes digitales de qué hacer frente a una violación. Y sobre todo actuar frente a estas 15 que nosotros tenemos como detectadas que ya están pasando o que es muy común o muy posible que pasen. Una segunda cosa que es relevante es no perder de vista, además de el primer lugar que ocupamos con personas desaparecidas, el primer lugar que ocupa Jalisco también en trata de personas, principalmente trata de infancias. Esto es importante por visibilizarlo, porque en este tipo de eventos globales esto se puede agudizar, digamos, por el tipo de turismo que tiene pues otras condiciones económicas y que desafortunadamente pueden agudizarse la trata hacia las mujeres o las infancias, ¿no? Y ahí Jalisco tiene pues un súper foco rojo, ¿no? Entonces también es de especial preocupación tener esa mirada.
Claro, sobre todo en Vallarta es un punto rojo. María, una duda también. Ha habido muchas quejas, hablando de otro aspecto, es con el tema de la ubicación de vallas en las zonas del FanFest. En el caso de Guadalajara, acá en el centro, quejas de algunos comerciantes de que prácticamente los dejaron encerrados y que no tendrán oportunidad de tener una venta directa, fácil a turistas que se supone que van a llegar. O el caso de Monterrey, vi algunos videos también de que el gobierno de allá colocó vallas mundialistas en las entradas de viviendas pobres, tapando las entradas a viviendas pobres para que no se vea. ¿Esto también constituyen violaciones a los derechos humanos? Sí, absolutamente. O sea, lo primero que comentas tiene que ver con el derecho al trabajo y a la economía popular como derecho. Y eso, la violación es la exclusión de economías barriales, pues que tienen esta forma de ingresos, o la exclusión, digamos, de la economía informal, que sabemos que sostiene este país, ¿no? Entonces ahí son justo esto, ¿no? Desplazamiento de vendedores ambulantes o regulación selectiva de retiro del comercio o de beneficios del comercio, porque aquí pues se benefician zonas turísticas, sí, pero principalmente los negocios que tienen que ver con quienes ganan en el mundial. Y en ese sentido también tenemos documentado pues quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? O sea, qué significa la FIFA como primer ganador y todas sus patrocinadores globales, que son todas estas marcas como Adidas, Coca-Cola, o sea, Airbnb, todas sus marcas, pero no solo, o sea, sino también todas las plataformas de hospedaje y hotelería, desde luego todo el sector de desarrolladores y el sector inmobiliario, los fondos de inversiones, los bancos, o sea, hay todo un sector que es el que gana a costa de la mayoría de la población, que pierde en el sentido de todas estas violaciones, pero creo que algo que a nosotros nos gusta mucho como no perder de vista son los efectos post-mundial. Y en ese sentido creo que pues Guadalajara o el área metropolitana como sede mundialista y México como país, tenemos pues los mundiales pasados, digamos, como recientes experiencias, pero Guadalajara sobre todo los Juegos Panamericanos, ¿no? Que son muy, muy recientes y que todavía seguimos teniendo estragos, ¿no? De por ejemplo, todo el tema ambiental y de agua con el asunto de haber colocado esas villas panamericanas en esa zona y la corrupción que está alrededor, que es otro de los temas que me gustaría mencionar, que también lo estamos contemplando en el observatorio, que son el presupuesto, o sea, cuál es la inversión en el mundial. Claro, realmente lo poco que se ha transparentado y un hilo muy delgado que tiene que ver con la inversión pública y la supuestamente inversión privada. Porque aquí hay como este hilo de que también hay una narrativa de que no, todo lo del aeropuerto fue privado, no, todo lo hotelero es privado, no, pero realmente creo que ese es un hilo delgado porque los gobiernos pues se han puesto en disposición los presupuestos y creo que eso está perfectamente documentado aquí en el estado de Jalisco, ¿no? Con el gobierno estatal. Claro, esto que mencionas, esto que subrayas de lo de la inversión pública y también pues la multimillonaria, justo esta inversión en infraestructura y ponerse prácticamente los gobiernos de tapete de la FIFA. No hay que dejar de subrayar, digamos, siempre se apela que es deporte supuestamente y es una fiesta, pero en el fondo se trata de un gran negocio, ¿no? El típico negocio capitalista donde toda la inversión es pública y toda la ganancia es privada, se la lleva la FIFA, que además pone todas estas condiciones que ya describías, hasta fascistas, ¿no? De limpieza social, aunque no lo diga con esas palabras, pero finalmente todo lleva a ello. Solamente quería recordar, tú decías de 100,000 elementos de seguridad en todo el país. Ayer nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón presentaba una nota. Solamente en Jalisco habrá 15,000 elementos de seguridad entre policías estatales, municipales, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional. Yo quisiera ver que hiciera un despliegue semejante solamente para dedicarse a la búsqueda y desmantelar las redes criminales y estatales que desaparecen personas. Estaremos hablando de otra cosa en Jalisco si el mismo empeño que se está poniendo para organizar el Mundial se pusiera para atender
los principales problemas como es la crisis por desaparición de personas o la identificación forense. Sí, eso es bien importante lo que mencionas. Lo que nosotros tenemos documentado es que van a ser alrededor de 17,000 en Jalisco. Y esto es Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal, Municipal y Seguridad Privada, que pues seguridad privada, pues todas son bien peligrosas, pero claro, creo que ahí también hay que poner como mucha atención. Y lo que se invirtió pues fueron más de 8,000 millones de pesos en tecnología por seguridad. Ahí hay modernización de las C5 de las cámaras, reconocimiento facial, drones, antidrones, inteligencia y videovigilancia. ¿Estos en todo el país o solo en Jalisco? Esos 8,000 millones. Solo aquí en Jalisco. O sea, bueno, el operativo fue en todo el país. Sí. Son 100, va a ser en todo el país y son 100,000 elementos. Ajá. Pero particularmente en Jalisco son estos 17,000 y la tecnología es esta que menciono y estos 8,000 millones de inversión. Y justo por eso, centrándonos en el tema de la hipervigilancia, no podemos perder de vista que Jalisco es pionero en espionaje, ¿no? En compra de equipo para espiar a periodistas, a activistas, a defensores o cualquier manifestación que tenga que ver con objetar políticas de los gobiernos en turno. Entonces, por eso este punto creo que es tan peligroso, porque ojalá los efectos postmundial fueran que esas obras, por ejemplo, que se hicieron realmente fueran de beneficio para la ciudadanía, o que esto en seguridad realmente contribuyera a encontrar a las personas desaparecidas, o que toda la inversión hotelera de los negocios fuera realmente para fortalecer el comercio popular. Pero lo que puede pasar después es que el centro histórico o que los centros históricos queden tomados por estas cadenas hoteleras y estas empresas inmobiliarias. Y excluyan para siempre a indigentes, a situación que vive en condición de calle, trabajadoras sexuales, los boleros de la Plaza Liberación, comerciantes del Parque Rojo, ¿no? O sea, que ya aprovecharan en el Mundial para limpiar, terminar, hacer esta limpieza social ya de manera permanente. Perfecto, completamente. Creo que algo también que como Observatorio Mundialista vamos a estar acá documentando es adentro del FanFest, por ejemplo, realmente de quiénes son esos negocios, o sea, porque ya está toda la denuncia, como bien lo comentaban, pues de los comerciantes que quedaron detrás de las vallas o que no van a tener esta posibilidad de un centro pues con movilidad libre, etcétera. Y creo que eso también es muy importante. Y aquí en Jalisco no podemos también perder de vista el hilo tan delgado que tenemos entre empresas inmobiliarias y burbujas financieras y lavados de dinero. O sea, que alrededor del mundial estos capitales también se pueden fortalecer o pueden también estar sosteniendo pues todo este andamiaje de remodelación, etcétera, ¿no? Así es. Y sobre todo, pues porque no podemos perder de vista pues que tenemos esta macrocriminalidad a nivel del país, pero específicamente en Jalisco de manera tan terrible y tan grave. Así es. Bien, María González, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y detallarnos. Entonces, digamos, si alguna organización quisiera reportar algo, denunciar algo a este Observatorio Mundialista, bastaría con que se contactara con cualquiera de las organizaciones de aquí de Jalisco que van a estar participando en esta iniciativa. Así es, con cualquiera de las organizaciones. ¿Nos repites? Es además de IMDEC, es ICEPAD. Es IMDEC, CEPAD, el Cereal, Siquini, Ajagi y el Centro de Derechos Humanos del ITESO. Perfecto. El día de hoy también se dieron a conocer las diversas acciones que va a haber de movilizaciones, de protesta, de visibilización de las problemáticas en Jalisco. Entonces, hay varias acciones. ¿Nos las recuerdas brevemente? Estas movilizaciones. Rápidamente,
van a estar estas acciones principalmente, por ejemplo, va a haber módulos del cereal en esta milla cero alrededor del estadio. Uh-huh. Y también adentro del estadio van a estar documentando situaciones, sobre todo de violaciones a los derechos laborales de trabajadores, que ese también es otro gran derecho impactado. Uh-huh. Y la Asamblea Popular Jalisco tiene varias acciones. El 11 de junio, el día de la inauguración, el próximo jueves, en Guadalajara va a haber, afuera del FanFest, va a haber un tenderero, una movilización, y los días de los partidos también va a haber diferentes acciones. Perfecto. Los colectivos de búsqueda, principalmente Luz de Esperanza, van a la movilización nacional. Sí, a Ciudad de México. Que es el 11 en Ciudad de México, pero también van a tener las cascaritas por la memoria afuera de la catedral durante todo el Mundial. Entonces, el Mundial como un evento internacional, sin duda es una vitrina internacional para realmente mostrarle a los turistas y a los periodistas internacionales pues cuál es la verdadera realidad del país. Muy bien. Y especialmente pues de esta sede de Guadalajara. Bien, María, gracias de nuevo por compartir con nosotros toda esta información. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Igual, luego. abrazos. María González, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Bueno, pues evidentemente que le estaremos informando de todo ello. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Regresamos a Cosa Pública 2.0. La verdad es que, siguiendo la tónica de lo que conversamos con María González, van a ser semanas de muchísima protesta social. Varios grupos se están movilizando. Yo veo, por ejemplo, no sé, en Instagram, muy prendido de la actividad de varios colectivos. Hay un colectivo que me parece que está haciendo un trabajo de visibilización, de propaganda política muy importante, que se llama Bloque Negro, Bloque con V, y que está haciendo una labor de denuncia social muy importante, y así como ese, muchísimos. Entre otros, por ejemplo, los colectivos de familias que buscan a sus personas desaparecidas están convocando mañana en la Ciudad de México, mañana miércoles 10 de junio, a las 19 horas, de la Estación Registro Federal del Tren Ligero hacia el Estadio Azteca Banorte. Dice: iluminemos la búsqueda, caminata por los desaparecidos. Es una convocatoria de estos colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos. Están solicitando llevar velas, lámparas, celular. Dice: juntas iluminemos la esperanza hasta encontrarles. Probablemente participen algunos colectivos de Jalisco mañana, pero lo que sí van a hacer es salir el día de mañana del Parque Rojo. Mañana miércoles 10 de junio del Parque Rojo está convocando el colectivo Luz de Esperanza, citarse en el Parque Rojo para salir hacia la Ciudad de México a la manifestación pacífica, caminata y cascarita por la memoria, que se va a celebrar allá en la Ciudad de México justo el día de la inauguración, el jueves 11. Dice: México no solo grita gol, también grita por sus desaparecidos. Y ahí está la convocatoria que les vamos a compartir en nuestras redes sociales de lo que están solicitando. Por ejemplo, llevar cobija y almohada. Dice: un gol por la memoria y justicia por sus desaparecidos. Hay varias convocatorias. Otra acá en Guadalajara es para protestar el 11 de junio, el mismo día que se inaugura este mundial. Esto lo están convocando varios colectivos, entre otros cuerpos parlantes que estoy leyendo. Dice: este jueves 11 de junio a las calles, 5 de la tarde, cruce de la Avenida Juárez y Calzada Independencia, por las más de 133,000 personas desaparecidas, por la falta de agua potable en la ciudad, por la violencia que se normaliza. Es obsceno que un mundial se celebre en estas condiciones, y también, por supuesto, es en contra del genocidio en Gaza y también el exterminio desde Sinaloa, dice, hasta Palestina. Boicot al FIFA, boicot al mundial. Esto el jueves 11 de junio, 5 de la tarde. Y bien comentabas, hay esas dos marchas, sobre todo en la Ciudad de México.
La del miércoles 10 de junio, que es la de las antorchas, que no solo es convocada por familiares de personas desaparecidas, también es convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por las madres y padres de Ayotzinapa, e incluso se está esa movilización enmarcando con el aniversario 54 del halconazo de 1974. De hecho, el comité... No, es del 71. El 71, perdón. Entonces son 55 años. Sí, el comité del 68 hizo una rueda de prensa anunciando esta marcha y diciendo pues que justamente se va a concatenar también con las protestas en contra del Mundial. Y bueno, la del jueves allá en la Ciudad de México es multitudinaria. Ya compartiremos una nota que detalla los puntos de salida de todos los contingentes, desde Madres Buscadoras en Avenida Insurgente, cerca del Estadio Olímpico, los maestros de la CENTE en Anillo Periférico, pensionados también se van a concentrar en otro punto, transportistas en otro lugar, organizaciones campesinas, y todos van a tratar de confluir hacia el Estadio de la Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca. Y específicamente la protesta, en realidad la huelga y plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anunciaron que de no cumplir las demandas de su pliego petitorio van a protestar en la inauguración del Mundial. Esta es una nota que aparece hace apenas una hora en el diario La Jornada. Dice que a 48 horas de comenzar el Mundial de Fútbol de la FIFA, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación emplazó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a cumplir su promesa de campaña y a dar una propuesta que cumpla sus demandas, si no continuarán con las protestas en el día de la inauguración de la justa deportiva. Esto dijeron en una conferencia de prensa sobre Calzada de Tlalpan en su intersección con División del Norte, al verse impedidos de llegar en marcha al Estadio de la Ciudad de México, que es el nombre que obliga a la FIFA a ponerle el Estadio Azteca. De hecho, también un signo de privatización es que el Estadio Azteca oficialmente ya no se va a llamar Estadio Azteca, sino Estadio Banorte, porque fue aparentemente este grupo financiero el que metió recursos para la remodelación del Estadio Azteca. Bueno, los impidieron de llegar al Estadio Azteca por un bloqueo de una grúa de la Policía Capitalina. La dirigencia de la CENTE afirmó que no hay una propuesta de diálogo para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este martes 9 de junio. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, en la pausa seguimos. Es que en realidad es muy indignante lo que está ocurriendo. Bien dicen que es que la FIFA ha terminado por expropiar el Mundial de lo que era una pasión popular, y ya lo remarcamos, el fútbol nace como un deporte de la clase trabajadora, específicamente de la clase obrera británica y de otras partes del mundo. Se fue expandiendo como uno de los deportes más populares, y porque es muy fácil jugarlo, basta que pongas 2 piedras y ya tienes una portería. No necesitas nada más, no necesitas ponerte un uniforme, ni siquiera comprarte tus zapatos, basta, incluso ni siquiera a veces no necesitas tener un balón. Yo recuerdo que en la primaria jugábamos con el bote de cartón de un jugo de naranja. Le metías después papel y eso te servía de balón. Así de popular era el fútbol, y en el caso por lo menos de la experiencia tapatía, cerrabas las calles o decías auto o carro y parabas el balón, dejabas que pasara el auto y seguías jugando en las calles. El asunto es que ahora, y que había pasión por el fútbol profesional, pero no a los niveles actuales en los que está incurriéndose ya con este mundial en específico de la FIFA, en el que ya los equipos de fútbol no son clubes de aficionados, sino corporaciones que llaman al capital privado a invertir en ellos. Hay una enorme tradición también de protesta social en los mundiales. Me parece que sobre todo en los últimos años. Estoy recordando, en los 2000 hubo un mundial en la Alemania donde estaba la efervescencia del movimiento contra la globalización y el neoliberalismo que se expresó en Alemania. En Brasil también en el mundial del 2014. Protestas sociales multitudinarias contra el negocio privado de la FIFA y contra megaproyectos. En Qatar por la situación de explotación a los trabajadores también, creo que fue el mundial pasado, el de Qatar 2022, y obviamente acá en México también, y Estados Unidos no se salva también, hay protestas también en Estados Unidos, y por cierto, enorme maltrato de gobierno de Trump
racista contra ciertas selecciones, sobre todo de África. Por el encarecimiento, te contaba de esto, el estadio MetLife va a albergar 8 partidos, te dije 18, no, 8 partidos, pero ahí va a ser es el estadio donde se va a celebrar la final del Mundial. Entonces es un estadio relevante. Está en New Jersey, que es un estado vecino a Nueva York, de tal manera que se espera que muchos neoyorquinos puedan ir. En este momento el pasaje de Nueva York a New Jersey cuesta $13. Bueno, la maldita FIFA lo puso a $150, el precio solamente del transporte público. Hubo una protesta de la gobernadora de New Jersey y lograron bajar el precio a $98. De todas maneras es estratosférico, es decir, solamente son $100, es aproximadamente $1,800, $1,700, solamente un boleto de transporte público. Pero si tú quieres ir en auto, llevar el costo del estacionamiento es de $225, casi $4,500. Es una aberración, es una cosa totalmente absurda. Ya no digamos lo que hemos ido comentando de los altísimos precios del dólar. Bueno, ya que hablamos de Estados Unidos y de la botarga naranja que dirige ese país, ayer fue a un partido de las finales de la NBA, del básquetbol, que se celebró en Nueva York. Hubo un caos, un desorden en toda la ciudad por la supuesta seguridad del gordo naranja que dirige la Casa Blanca, pero cuando estuvo ya dentro del partido que fue en Madison Square Garden, hubo un abucheo tan sonoro que es vergonzoso esa idea del nivel de repudio que está teniendo Donald Trump allá en Estados Unidos. Y además se volvió a quedar dormido en un momento del partido ahí en el podio, como ya es frecuente. Se duerme y se pedorrea con frecuencia el maldito Trump. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a quedarse en Lugar Común con Diana y Meche. Hasta mañana. Hasta luego. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.